Hoy vamos a ver la consagración de los sacerdotes, ¿verdad? Aarón y sus hijos. La semana pasada estuvimos viendo sobre las ofrendas de la culpa, sobre las ofrendas del pecado, y vamos a leer Levítico capítulo 8, versículo 1, ordenación de los sacerdotes. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda por el pecado, los 2 carneros, la cesta con el pan preparado sin levadura, y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Verso 6: Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Aarón le puso la túnica oficial, lo ciñó con una faja alrededor de la cintura, lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó adentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón, y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro. El oro, ¿verdad?, era símbolo de santidad, y tal como el Señor le había ordenado, después Moisés tomó el aceite de la unción, ungió primero el tabernáculo, todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite. De esta manera lo ungió con todos los utensilios, al igual que lavamanos. Luego derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor, ¿verdad? Era todo un proceso. Después, verso 13, Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, también les puso las fajas, les colocó gorros especiales como el Señor se lo había ordenado. Moisés presentó el becerro para la ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del becerro. Moisés lo mató y tomó parte de la sangre, y con su dedo la untó sobre los 4 cuernos del altar para purificarlo. Recuerden que siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces derramó el resto de la sangre al pie del altar, y mediante este proceso, al purificarlo, el altar quedó consagrado. Todo esto que hizo Moisés era para consagrar a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos también, que le iban a ayudar. Verso 22. Después Moisés presentó el otro carnero. Había presentado uno, dice, el de la ordenación. Aarón y sus hijos pusieron su mano sobre la cabeza del carnero, y Moisés lo mató. Después tomó un poco de la sangre y se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, ¿verdad? Aquí. Y en el dedo gordo de su pie derecho. A continuación, Moisés presentó a los hijos de Aarón y les untó un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Luego salpicó el resto de la sangre por todos lados del altar. Verso 30. A continuación, Moisés tomó un poco del aceite de la unción y algo de la sangre que estaba en el altar, ¿verdad? Y dice que los roció sobre Aarón y sus vestiduras, sobre los hijos de Aarón y las vestiduras de los hijos de Aarón. De esta manera hizo santos a Aarón, a sus hijos, junto con sus vestiduras, que usaban solamente esas vestiduras cuando iban a ofrecer algo al Señor o iban a servir al Señor. Dice: después Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos: hiervan el resto de la carne de las ofrendas a la entrada del tabernáculo y coman asimismo junto con el pan que está en la cesta de las ofrendas para la ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen lo que sobre de la carne y del pan,
no salgan de la entrada del tabernáculo durante 7 días. ¿Por qué? Porque tenían que mantenerse santos, ¿verdad? En santificación, porque hasta entonces habrá terminado la ceremonia de la ordenación. Todo lo que hemos hecho, dice ahí, todo lo que hemos hecho hoy fue ordenado por el Señor con el fin de purificarlos y hacerlos, ¿qué dice? Justos ante Él, ¿verdad? Esa sangre y ese aceite, Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Derramó su sangre para hacernos también santos y justos. Dice, ahora permanezcan a la entrada del tabernáculo día y noche durante 7 días y hagan lo que el Señor exige. Si no lo hacen, ¿qué les iba a pasar? Morirán, ¿verdad? Porque esto es lo que el Señor ha ordenado. Entonces, Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y vemos aquí que el llamado para ser sacerdote de Aarón y también sus hijos era una gran responsabilidad que ellos tenían. Y si ellos cometían un error, no era simplemente, bueno, la regué y ya, no. Si ellos cometían un error, era muerte. Si ellos fallaban, era muerte. Si ellos se contaminaban, era muerte. Si ellos no obedecían las instrucciones claras y precisas que les dijo Moisés, que Dios le había dicho a él, iba a ocurrir algo tremendo para ellos. Y hoy vamos a ver algo así. En el capítulo 9 dice, al 8º día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón, a sus hijos, pero también dice a los ancianos de Israel. Le dijo a Aarón, toma un ternero para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada, ambos sin defectos, y preséntalos al Señor. Luego dile a los israelitas, tomen un chivo como ofrenda del pecado, tomen un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para una ofrenda quemada. También un toro, un carnero, para una ofrenda de paz, harina humedecida con aceite de oliva para una ofrenda de grano. Presenten todas estas ofrendas al Señor, porque hoy el Señor, ¿qué dice ahí? Fíjate todo lo que tenían que hacer para que la gloria del Señor se manifestara en ese lugar. Tú y yo, la gloria del Señor se puede manifestar en nuestra casa, simplemente al decir, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, y viene todo lo demás. Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo. Ahora tú y yo, en Apocalipsis habla que somos reyes y sacerdotes. En aquel tiempo solamente eran, a quien Dios utilizaba eran los sacerdotes, Aarón y a sus hijos. Y claro, ahí estaba Moisés. Nosotros, qué bendición tenemos ahora, que podemos hablar con el Señor, que el Señor esté con nosotros, que su presencia esté con nosotros, que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Entonces, ellos tenían que hacer todo eso para que el Señor se les apareciera. Verso 22 y 24. Después, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Por qué? Porque era el sumo sacerdote, ¿verdad? Levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Dios empezaba a enseñar a su pueblo a que había un representante de parte de él para bendecir al pueblo, ¿verdad? En este tiempo él hablaba con Moisés y Moisés con Aarón. Pero Aarón ya había sido santificado, ya había sido levantado, ya Dios lo había bendecido a él y a sus hijos. Ahora él levantaba sus manos y bendecía al pueblo. Después de presentar la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de paz, dice, se bajó del altar. ¿Por qué tenía que presentar todo eso? Por si él iba impuro también. Después Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo. ¿Y qué dice después? ¿Y qué dice? Y la gloria, ¿qué dice? Del Señor se apareció a toda la comunidad. O sea, Dios empezaba a manifestarse
de esa manera a su pueblo, pero había un representante. Apareció a toda la comunidad. Luego dice el 24, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor, consumió la ofrenda quemada, la grasa que estaba sobre el altar. Y cuando los israelitas lo vieron, gritaron de miedo. No, ¿qué dice ahí? De alegría, y se postraron rostro a tierra. Imagínate esa sensación de ver la gloria de Dios en todo su esplendor y que sin que muriera ninguno de ellos. Nosotros, qué ventaja, porque Jesús fue ese cordero, ese macho cabrío, esa oveja, ese palomino, todo. Él fue a la cruz una sola vez y para siempre. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque nosotros tenemos esa bendición. Aquí lo podemos tener a través de la oración. Ahora vámonos a algo que pasó y que es un parteaguas en la historia de Levítico. Todo iba muy bien. El pueblo había obedecido muy bien. Aarón muy bien. Moisés seguía hablando al pueblo a través de Dios hablando al pueblo a través de Moisés. Los hijos de Aarón fueron levantados, ayudaban a su papá para los quehaceres, lo que se tenía que hacer en el tabernáculo. Ellos se cargaban del tabernáculo. Pero vamos a leer capítulo 10, el pecado de Nadab y Abiú. Quizá ya los he escuchado, pero hoy lo vamos a ver muy bien para aprender, ¿verdad? No solo nosotros, también para enseñar a nuestros hijos. Nadab y Abiú. ¿Qué dice ahí? ¿Hijos de quién? Es de los que apenas acababan de ungir. Acababan de poner su vestimenta de sacerdotes, ungir su vestimenta. Fueron rociados con sangre y con aceite de la unción. La vestimenta, dice, pusieron carbones encendidos, esos incensarios, y encima esparcieron incienso. De esta manera, ¿qué dice ahí? Desobedecieron al Señor. ¿Qué dice? Al quemar ante Él un fuego, ¿qué? En Reina y Valera 60 dice fuego extraño. Les habían enseñado lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y cómo tenían que estar ellos. Y dice, como consecuencia, recuerden, la paga del pecado en la ley, que era muerte. Dice, como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Y los consumió por completo. O sea, los consumió por completo. A estos jóvenes que antes la gloria del Señor se manifestó y ellos estaban ahí presentes, pero cometieron un error. Ofrecieron a Dios algo extraño, algo que el Señor no les había pedido, algo que el Señor no les había enseñado. Tenían que cumplir al pie de la letra lo que Dios les había enseñado para que ellos siguieran con su vida. Dice, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. ¿Y qué hizo Aarón? Guardó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como papá y mamá si eso le hace Dios a nuestros hijos? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Nos hubiéramos hecho testigos de Jehová? ¿Mormones, masones, menzones? Ah, no, ese no, ¿verdad? Dice, ¿y Aarón guardó qué? Silencio. Después Moisés llamó a Misael y a Elzafán, primos de Aarón e hijos de Uziel, que era tío de Aarón, y les dijo, vengan y llévense los cuerpos de sus parientes de delante del santuario a un lugar
fuera del campamento. Ahorita voy a explicar todo esto. Entonces se acercaron, los agarraron por la ropa y los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había mandado. Luego Moisés les dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, ¿qué les dijo ahí? Eso era, ¿verdad?, duelo. No rasguen su ropa ni dejen de peinarse en señal de dolor. Si lo hacen, ¿qué les iba a pasar? Morirán, ¿verdad? Dice, bueno, pero ¿por qué Dios es tan así? Ahorita lo vamos a explicar. Dice, si lo hacen, morirán. Y el enojo del Señor herirá a toda la comunidad de Israel. Si ellos hacían eso, no solamente repercutía, como cuando alguien en la familia, ¿verdad?, algo hace y no solo repercute con él o con ella, sino con toda la familia. Dice, sin embargo, el resto de los israelitas, sus parientes, podrán hacer duelo a causa de la destrucción por fuego de Nadab y Abiú que hizo el Señor. Pero ellos que estaban sirviendo ahí, no. Los que estaban con el pueblo, sí, pero ellos no. Dice, pero no salgan a la entrada del tabernáculo, ¿o qué les iba a pasar? O morirán, porque ustedes fueron ungidos. ¿Por qué? Porque si ellos salían de ahí, dejaban de estar, ¿qué? Santos, ¿verdad? Puros. Dejaba de haber santidad en su vida, porque ustedes fueron ungidos con el aceite de unción del Señor. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que Moisés les ordenó. La primera vez que yo leí esa historia hace años, para mí se me hizo muy fuerte, porque el Señor no pasó ese error de ellos. Pero voy a buscar explicarles en este momento la historia de este capítulo, ¿verdad? Donde antes pudimos leer de toda la ceremonia, qué honor y privilegio para Aarón y sus hijos el ser levantados como sacerdotes para servir en la casa del Señor, donde Dios se manifestaba, donde la gloria de Dios aparecía ahí. Y ellos eran los que cuidaban todo eso. Pero hay una interrupción triste en este relato de esta institución del sacerdocio levítico. Y es algo parecido, ¿verdad?, como lo fue la del becerro de oro dentro de la promulgación de la ley, cuando ellos también levantaron un becerro de oro. ¿Quién lo levantó? Aarón. ¿Se acuerdan? En el desierto. Y ahora, ¿quiénes murieron aquí? ¿Dos hijos de quién? De Aarón. Ojo, papá y mamá, porque nuestros hijos hacen lo que ven y no lo que tú les dices que hagan. Ojo con eso. Aprendamos de esa parte. Pasó exactamente lo mismo. Crea un becerro de oro y aquí ellos ofrecen una ofrenda extraña al Señor. Y aquí tenemos el pecado y la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pero con los detalles correspondientes a su funeral y al duelo por ellos. Pero después vienen las órdenes a los sacerdotes, eso viene más adelante, de que no tenían que tomar nada embriagante antes de ir a ministrar al Señor. Ni vinito, ni mezcal, ni cerveza, ni nada de eso. O sea, tenían que ser muy cuidadosos en todo lo que hicieran. Era un gran privilegio servir al Señor, pero había una gran responsabilidad también. Como pastores y líderes y como servidores en la iglesia, es un honor que Dios nos use para servirle y para extender su reino, pero también conlleva una gran responsabilidad. El ver, cuidar nuestra familia, cuidar a nuestros hijos. El gran pecado del que se hicieron culpables Nadab y Abiú, ¿verdad? Podemos preguntar, ¿cuál fue su pecado? O sea, ¿cuál fue el pecado de ellos? Aquí nos dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Es todo lo que dice.
pero dice que ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó que ofrecieran. Es decir, ellos decidieron ofrecer ese fuego extraño al Señor y Dios jamás se los pidió. Ellos no podían hacer eso, sino ellos tenían que seguir las reglas y las órdenes que Dios les había dado. Y claro, ¿cómo estaban Nadab y Abiú? Yo creo que estaban orgullosos del honor que apenas le había dado a ellos al ser ungidos para atender el tabernáculo. Se les había otorgado un lugar de honor. Y quizás en ellos entró una ambición al realizar inmediatamente la parte más noble, ¿verdad?, y honorable de su trabajo, el ofrendar a Dios. Pero no era, en ese día, no era un tiempo de ofrecer servicio a Dios. Ellos lo quisieron hacer así. Moisés jamás les dijo que hicieran eso. No habían recibido, dice la Biblia, no dice en ningún lado que habían recibido una orden que lo hicieran. Dice que cada uno tomó su incensario y se atrevieron a entrar al tabernáculo y quemar incienso. Cuando entraba al tabernáculo tenía que haber todo un proceso que ya lo leímos y ya lo aprendimos, y ellos no lo hicieron. Se les hizo fácil agarrar su incensario, entrar al tabernáculo y quemar incienso, algo que el Señor no les pidió. Por eso le llama ahí fuego extraño, incienso extraño, algo que estaba prohibido expresamente, que no lo tenían que hacer si no se les había dicho que lo hicieran. Por eso Moisés, Dios hablaba con Moisés: dile esto a Aarón, tu hermano, y también a sus hijos, para que aprendieran, para que hicieran todo lo que Dios les había mandado. Estaba prohibido que ellos hicieran eso, no lo tenían que hacer. Y Dios tenía que poner el ejemplo con alguien, porque ahorita fueron ellos, más adelante quizá pudieron haber sido otros. ¿Y de dónde viene esto? Desde Éxodo, cuando vimos Éxodo capítulo 39, Dios les había dicho eso. Dice: no ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado. O sea, no estaba sagrado lo que ellos estaban ofreciendo. No había habido antes una purificación, no había habido derramamiento de sangre de un animal, como le habían dicho ahí, como hemos visto nosotros. Desde Éxodo le dice: no ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. No lo tenían que hacer hasta que Dios no les dijera. Ellos se atrevieron a quemar su propio incienso sin recibir una orden para hacerlo. Y quizá pudieron haber hecho otras cosas, o quizá no tomaron el fuego del altar que había sido recientemente encendido de delante del Señor, y que el Señor les encargó que ese fuego jamás se apagara. Quizá no tomaron el fuego de ahí tampoco, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, que hicieron algo que no les dijeron que hicieran. O sea, ellos quizás quisieron ayudar a Dios, y a veces nosotros también queremos ayudar a Dios y en lugar de ayudarle estorbamos a Dios. Pero este ejemplo de ellos fue para los demás sacerdotes que servían en la casa del Señor. ¿Verdad? Dicen algunos estudiosos que probablemente ellos tomaron ese fuego que se había usado para cocer la carne de las ofrendas, y no del fuego que se tenía que mantener encendido en el altar. No lo sabemos, esos solo son pensamientos, pero el Señor, pues ni modo que hiciera algo así arrebatado, porque Él no es así. O sea, algo malo hicieron. Lo que sí es seguro es que no era fuego santo. Por eso la Biblia le llama fuego extraño.
Entonces, el incienso que ellos presentaron tenía que ser quemado siempre, ¿verdad?, por un solo sacerdote cada vez. Pero en esta ocasión, ambos hermanos entraron y cada uno quemó el suyo. Y solo uno tenía que quemarlo. Ese era el sumo sacerdote. ¿Qué pasó con ellos? Lo hicieron a la ligera. Quizás se precipitaron, quizás pensaron que no iba a pasar a mayores. Tomaron su incensario, pero sin reverencia, porque no hicieron lo que tenían que hacer antes de eso, para honrar a Dios. El pueblo tenía que estar postrado, ¿verdad?, delante de la gloria de Dios para que ellos hicieran eso. El pueblo no estaba ahí, estaban ellos dos nada más. Otros pensadores, ¿verdad?, y escritores piensan que habían bebido más de la cuenta cuando hicieron eso, que por eso se atrevieron a hacer algo que no les habían dicho y que sabían que les iba a causar la muerte, porque la paga del pecado era la muerte. Por eso ellos piensan que ellos habían estado comiendo lo que leímos de las ofrendas, pero también quizá ellos se les había pasado el alcohol. Ese es un pensamiento, no lo viene en la Biblia, pero buscan ellos qué motivó a estos hermanos a hacer algo que no les habían dicho que hicieran. La Biblia es muy clara y la Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer. La Biblia nos dice: todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿verdad? Y a veces nosotros lo que pensamos que nos conviene es lo que más mal o más daño nos hace. Pero no cabe duda que lo que hicieron ellos con toda alevosía y ventaja es algo que no le gustó al Señor. Pero ahora vamos lo que Dios hace con Moisés. Moisés era el tío, Aarón era el papá, y le dice el Señor: no quiero verlos llorar por ellos dos. Imagínate qué tremenda prueba para Aarón como papá de que no hiciera duelo por sus hijos, ni sus hermanos por ellos. Moisés el tío tampoco. Ahora, ¿por qué creen ustedes que el Señor le dijo eso a Aarón, a Moisés y a los hijos de Aarón? Porque el Señor quería probar quién estaba en primer lugar en el corazón de Aarón, si Dios o sus hijos. ¿Y cuántas veces tú y yo, en el desmedido amor de papá o de mamá, votamos a Dios por nuestros hijos, pensando que le hacemos un bien? Y Aarón ahí, imagínate que Aarón no hubiera obedecido, que sus hijos, los que quedaron vivos, no hubieran obedecido. ¿Qué hubiera pasado con toda esa familia sacerdotal? Que Moisés no hubiera obedecido tampoco. Dices tú: qué duro es eso. Eran sus hijos, sí, pero lo que Dios quería ver también en Aarón, Dios no propició que fallaran los hijos de Aarón. Dios no propició para nada que ellos cometieran un error y les costara la vida. El resultado de muerte de ellos fue porque hicieron algo que no tenían que hacer. Pero aquí Aarón demuestra que para él lo más importante era estar bien con Dios a pesar de lo que había pasado. Los hijos también, los hermanos, ¿verdad?, también no estuvieron de luto. Y ellos saben que salió fuego santo y acabó con la vida de los hijos de Aarón o los hermanos de los hijos de Aarón. Muchos piensan que lo que pasó ahí fue que un rayo cayó sobre cada uno de ellos. Y hemos visto las noticias que hay rayos, ¿verdad?, que matan a la persona sin tocar los vestidos o la ropa. Y la persona es la que se achicharra completamente, pero no la ropa. Hay veces sí, con todo y ropa. En esta parte, ¿verdad?, dice que lo sacaron a ellos. Y algunos piensan que fue
un rayo. ¿Recuerdan? Vimos cuando el Señor abre el Mar Rojo, utilizó viento, ¿verdad? El viento del norte. Él utiliza estas cosas para pues mostrar, en este caso no fue un milagro como el del cruce del Mar Rojo, pero en este caso fue un castigo para los hijos de Aarón. Ahora, ¿por qué Dios obró o actuó tan severamente con ellos? Ellos eran los hijos de Aarón. Unos días antes los habían ungido como sacerdotes. Aarón, ¿verdad? El santo de Jehová. Esos jóvenes eran sobrinos de Moisés. Moisés era el favorito de Dios. Y aún así Dios hace eso con ellos. Ahora, muchos dicen, pase el teclado por favor, ya está, que era un pecado con muchos agravantes lo que ellos hicieron. Unos dicen que mostraba un desprecio hacia Moisés y hacia la ley divina que había sido dada por medio de Moisés, al no obedecer lo que Moisés les había dicho. Y no solo a Moisés, sino también a Dios. Ellos hicieron algo que no debían haber hecho. También se piensa que Dios quería poner un ejemplo para que más gente no hiciera lo mismo y muriera también. Imagínate que todos los hijos de Aarón a la siguiente semana o el fin de semana hubieran hecho lo mismo, y ya no son 2 o son 3 o son 4, se acabaría la familia de Aarón, vendría otra familia y que hicieran igual. Por eso Dios tenía que hacer un ejemplo que quedara grabado en la mente de los sacerdotes y del pueblo. Por eso entendemos que estos jóvenes, ¿por qué murieron? Porque hicieron lo malo delante del Señor. ¿Por qué murieron? Porque hicieron algo que Dios no les mandó que hicieran. Fue iniciativa de ellos, pero no era algo que Dios había establecido en su ley, al ofrecer incienso o al ofrecer o darle una ofrenda al Señor. O sea, Dios tenía que poner un ejemplo, un castigo para que los demás pudieran entender que tenían que tomar con mucha seriedad todo lo que fuera del Señor, porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, con esto no viene más adelante que alguien más se atrevió a hacer algo así al servicio del Señor en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un gran ejemplo, Ananías y Zafira. Dice la Biblia que ellos venden una propiedad. Y cuando van, ¿verdad?, con el siervo del Señor y le dicen otra cantidad, yo digo, ¿por qué fueron tan tontos Ananías y Zafira? O sea, ¿por qué de lo que vendieron? Si no querían dar su diezmo, le hubieran puesto ofrenda al sobre, no diezmo. O sea, ¿por qué no le dijo, oye, es una ofrenda, no es mi diezmo, es una ofrenda? ¿Por qué mintieron los dos por separado, que era un diezmo y no una ofrenda? O sea, ¿por qué usaron una mentira tan tonta? O sea, ¿por qué no dijeron solamente, hey, vendimos el terreno y traemos una ofrenda para el ministerio del Señor? Hubiera estado excelente, Dios los hubiera bendecido con esa ofrenda. El siervo de Dios le hubiera dicho, gracias por la ofrenda. Pero ¿por qué mintieron? ¿Por qué hicieron algo que no estaba bien? Porque intentaron engañar a Dios. Así que si tú en tu sobre le pones diezmo y ofrenda, no vayas a quedar ahí también como Ananías y Zafira. Pon la ofrenda, no te preocupes. Oramos por los que diezman, oramos por los que ofrendan, y también por los que no dan nada, ¿verdad?, más que problemas, oramos también para que se les caiga la venda, ¿verdad? Por todos oramos. O sea, ellos, Ananías y Zafira, se atrevieron a mentir al Espíritu Santo.
al Espíritu Santo. Ahora imagínate a la gente que estaba ahí cuando ven que esto le pasa a Nadab y Abiú. Seguramente les dio terror, les dio pánico. Jamás habían visto eso. Solamente veían la gloria de Dios bien padre y se sentía bien padre. Y podrían sentir el abrazo de Dios, la protección de Dios. Cuando anduvieron en el desierto, la columna de fuego que estaba con ellos en la noche. En la mañana estaba la nube que los acompañaba para protegerlos del sol y el fuego en la noche del frío. Y de repente ven algo que pasa ahí y les cae un terror tremendo. Moisés, por otro lado, es admirable su paciencia y su calma. Nos dice más adelante que Moisés le reclamó a Dios. Que le hubiera dicho: oye, Señor, son mis sobrinos. Nosotros quizás, mientras podemos cubrir a nuestros hijos. Pero ¿qué tal allá afuera? No podemos cubrirlos. Nuestra mano no es más grande que la del Señor. Yo prefiero que sea Dios quien corrija a mis hijos a que sea el mundo o el diablo que corrija a mis hijos. Pero a veces no entendemos esa parte. Pensamos que Dios es malo, un asesino. Pero Dios, a quien ama, disciplina, corrige. Moisés seguramente hablaba con su hermano. Moisés seguramente por aparte le decía: Aarón, tranquilo, mira, hicieron esto, cálmate, no reclames a Dios, pasa tu luto. Por eso Dios quería que toda la gente que estuviera delante de él fuera gente que estaba en santidad. Porque Dios no puede habitar donde no hay santidad. Esos jóvenes, había rebeldía en ellos, había desobediencia en ellos cuando ofrecen este fuego extraño, cuando ofrecen esta ofrenda extraña al Señor. Por eso murieron inmediatamente, porque la santidad de Dios no puede estar donde no hay santidad. Aarón le sirvió su manera de actuar y su manera de proceder. Muchas veces a nosotros no nos gusta la disciplina. Nos vamos de la iglesia. Pensamos que no hay amor y misericordia. Nos enoja lo que nos dice el pastor, el líder, porque no es lo que queremos escuchar. Y cambiamos de iglesia, cambiamos de pastor, seguimos siendo rebeldes, no cambiamos. Escuchamos pero no hacemos las cosas que nos dicen. Buscamos otro pastor a ver si nos dice algo diferente. Pero ahí estamos, o sea, los pastores no tenemos una varita mágica. No te podemos quitar los golpes de la vida. A toda acción una reacción. Si vienes antes a pedir consejo, antes de hacer algo, te aconsejamos con la palabra. Oramos para que sea algo de parte del Señor. Aquí no hubo oportunidad de que Aarón pudiera intervenir o Moisés pudiera intervenir. Estos jóvenes hicieron un acto terrible para Dios y murieron en ese momento. No había nada más que hacer. Esa no era la voluntad de Dios, que ellos murieran. Dios tenía planes con la familia sacerdotal de ese tiempo. Dios ya lo había hablado, que toda la familia serviría en el tabernáculo, en la casa de Dios. Él no pensaba matar a estos dos jóvenes, pero los errores de estos dos jóvenes que no obedecieron los llevó a la muerte. Hay errores que cometemos tú y yo que nos llevan a la muerte espiritual. Los pecados nos alejan de Dios inmediatamente. El diablo quiere inmediatamente agarrarnos otra vez cuando cometemos pecado. Por eso cada día es ponernos a cuentas con el Señor. Ponernos a cuentas siempre con el Señor. Por eso Moisés
da órdenes acerca de los cadáveres. No se los dice a los sacerdotes, a los demás hijos, que los sacaran, porque hubieran quedado impuros ellos. Tenían que otras personas sacarlos, tenían que sacarlos. No podían estar ahí, porque si no, todos iban a estar impuros. ¿Y quién se hizo cargo? Moisés. Solamente él podía hacerlo. Aarón no se lo pidieron. Y qué terrible, porque los nombres de Nadab y Abiú, ¿verdad?, habían llegado a ser muy grandes y honorables entre ellos. Imagínate, los primeros sacerdotes levantados para servir en el tabernáculo. Qué honor y privilegio de ellos. El estar tú y yo aquí es un honor y un privilegio que a veces no valoramos. Te preguntarás tú, ¿cómo es posible que vayamos a la iglesia y hagamos conflictos en la iglesia? Pues sí lo hay. Gente que se quiere estacionar donde quiere, acá con los vecinos ya tenemos 2 estacionamientos. Gente que se quiere sentar donde quiere, que deja que sus hijos hagan destrozos en la iglesia, que no les compran su material para que los niños aprendan, no quieren invertir en sus hijos para que aprendan de la palabra. Pero gracias que estamos bajo la gracia. ¿Te imaginas que estuviéramos bajo la ley? Voltea a ver el que está a tu lado, ya no estuviera, ya nomás tu ropita. ¿Te imaginas que eso pasara ahora? Ya no hubiera iglesia, ¿o sí? Ya no hubiera iglesia. Por ofrecer un fuego extraño al Señor. Y ofrecemos fuego extraño todos los días al Señor. Todo aquello que hacemos que no es obedecer su palabra es fuego extraño. Cuando no perdonamos a alguien es fuego extraño. Dice, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Pero les vuelvo a repetir, gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Él vino a ser ese sumo sacerdote. Él vino a suplir, ¿verdad?, a esos animalitos que sacrificaban. Por eso los sacerdotes no tenían que hacer duelo por los que murieron. Por eso Aarón continuó y sus hijos continuaron. Siguieron con el llamado de Dios para la familia sacerdotal. El pueblo sí podía hacer duelo, pero no Aarón y sus hijos. Los primos podían hacer el duelo, pero no Aarón y sus hijos. Nosotros muchas veces hacemos duelo por cosas que no le agradan a Dios. Pero qué bueno que tenemos la oportunidad siempre, cada noche, de poder ponernos a cuentas con el Señor. La enseñanza de hoy es con Nadab y Abiú, ¿verdad? El instruir a nuestros hijos. Instrúyelo, corrígelo, dice la palabra, cuando puedas. Instrúyelo en el camino correcto, porque cuando sea grande, dice, no se va a apartar de ese camino que es Jesús. Pero a veces nosotros, el amor desmedido, nosotros sucumbimos a nuestros hijos. Si venimos a la iglesia, echemos a andar lo que el Señor dice en su palabra. Dios hablaba con Moisés y Moisés con Aarón, con sus hijos y con el pueblo. Ahora tú y yo podemos abrir la Biblia y Dios nos está hablando ahí a través de su palabra. Podemos poner una adoración, 2 adoraciones en nuestra casa
y ahí está el Señor en medio de nosotros. Hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Tenemos muchísimas ventajas de lo que no tenían en aquel tiempo los hombres, los siervos de Dios o el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel solamente veía la gloria de Dios, pero era un hombre el que hablaba con Dios. Eran otros hombres que servían en la casa de Dios. Aquí tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, sentir a Dios, servir en la casa de Dios, sentir el abrazo del Espíritu Santo que nos da fuerza y para arriba, y poder adorarle y alabarle. Porque aquí vemos más de dos, y aquí está su Espíritu Santo. Pónganse de pie. Cada uno de nosotros sabe qué fuego extraño ha ofrecido al Señor. Pastores y líderes, pasen y se ponen aceite. ¿Recuerdan? Moisés ungió o tomó de la sangre del animalito inocente y tomó del aceite de la unción y roció sobre las vestiduras. Ahorita vamos a cortar a cada uno para agarrar. El aceite ya está, falta la sangre. Y él ungió las vestiduras de los sacerdotes. En el Nuevo Testamento somos reyes y sacerdotes en nuestra casa. Y ese fuego extraño que hemos ofrecido al Señor, yo sé que cada uno de nosotros lo identifica. Cada uno de nosotros sabe en qué áreas con nuestros hijos no hemos hecho lo correcto, por temor a que nuestros hijos se vayan de la casa o ya no quieran nada con nosotros. Pero el día de hoy, al ponerte aceite y orar por ti, vamos a declarar que eso mismo que hicieron en el Viejo Testamento, ahora con Jesús, que nos vino a unir al Padre, esa misma unción, ese mismo aceite que protegía y ungía y santificaba a los sacerdotes, hoy va a ser para cada uno de nosotros. Recuerda que son pasos de fe que nosotros damos creyendo, porque nosotros primero creemos y luego vemos el milagro o vemos la respuesta en nuestra vida. Así que vamos a adorarle al Señor.